Eureka. 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 Eureka, amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola a todos nuestros Eureka amigos, bienvenidos al programa de hoy, Eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Hola, qué gusto que nos escuchen una semana más. Hola Ale, hola Bruno, hola Pau y hola a todos nuestros Eureka amigos y Eureka amigas. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. ¿Cómo están? Hola a todos y todas. Yo estoy muy bien y muy contenta de que todos nuestros Eureka amigos y Eureka amigas nos escuchen una semana más. Y también muy interesada por el tema del que vamos a platicarles hoy. Sí, Pau. Hoy hablaremos sobre el átomo. Así es, Ale, y para ello nos va a acompañar un súper experto, nuestro Eureka amigo Juan Barranco, de la Universidad de Guanajuato. Así es, y lo podemos encontrar en el Departamento de Física de nuestra universidad. Pero antes de conocer a nuestro invitado especial, ¿qué les parece si bailamos y aprendemos al ritmo del mambo de la ciencia? El mambo de la ciencia. El átomo. El concepto original del átomo significa indivisible y surge del proceso natural de dividir en dos sucesivamente cualquier objeto que conocemos. Intuitivamente pensamos que el proceso no puede ser infinito, así que a la unidad más pequeña que debiera obtenerse se le llamó átomo. Estas ideas se remontan hasta Mosco de Sidón, fenicio que vivió entre los siglos XIII y XII, antes de nuestra era, que fueron retomadas por los griegos, Leucipo y Demócrito, en el siglo V y Epicuro en el siglo IV, antes de nuestra era. Gracias a los avances científicos hemos logrado entender cuáles son los elementos básicos de los que está formado la materia. Existen los átomos. De hecho, existen muchos tipos de átomos, pero estos son sistemas compuestos por otros objetos, así que no hacen honor a su nombre. Los diversos tipos de átomos tienen que ver con su composición y dan lugar a los elementos químicos que conocemos. El más simple es el átomo de hidrógeno, que tiene una partícula cargada positivamente en el centro, que llamamos protón, y otra mucho más ligera y de carga negativa orbitando a su alrededor, que llamamos electrón. Hay átomos más complejos. El helio es neutro y tiene 2 protones en el centro y 2 electrones orbitando, y tiene un componente adicional. Otro tipo de partículas llamadas neutrones que no tienen carga eléctrica y se encuentran en el núcleo. Los neutrones y los protones sienten otra fuerza además de la eléctrica, llamada fuerza nuclear, que es más intensa que la fuerza eléctrica y provoca que los 2 protones puedan mantenerse unidos. Toda esta variedad de átomos forman conglomerados que componen todos los objetos que conocemos. Para clasificar y estudiar a los átomos, se les agrupa en la tabla periódica de los elementos, en donde está el nombre de cada átomo, así como un número en cada elemento y diferentes colores.
Los números de la tabla periódica se refiere al número atómico de ese elemento, es decir, la cantidad de protones que tiene, y los colores indican la clasificación de acuerdo con sus características y propiedades. Eureka Amigos, un espacio de ciencia para niñas y niños. El mambo de la ciencia. Hola Pau, ¿cómo estás? Pues ya tenemos aquí a nuestro súper invitado especial, a Juan Barranco. Nos da muchísimo gusto verte, Juan, escucharte, que estés con nosotros. Muchas gracias. Me estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Pues sí, Juan, qué gusto que nos acompañes en una emisión más de Eureka Amigos. Y bueno, ¿qué tal si comenzamos y nos platicas qué es un átomo? Mira, un átomo, al igual que muchos conceptos en la ciencia, es una idea que va evolucionando con el tiempo. Y entonces la idea de átomo surgió hace mucho tiempo con los griegos para tratar de explicar de qué estaba hecho el universo, de qué estaban hechas las cosas. Y ellos dijeron, estaban hechos de unas esferitas eternas que nunca cambian, a las que le vamos a llamar átomos, porque en griego átomo significa sin división. Entonces era como que lo que más podías dividir a la materia, hasta ahí podías llegar. Y después se descubrió que efectivamente la naturaleza está hecha de cosas fundamentales que en algún momento pensamos que eran los átomos. Entonces pensamos que los átomos son un tipo de la estructura final de la materia. Hola, este tema me parece un poquito difícil, pero muy interesante. Y quisiera saber, ¿hay algo más pequeño que el átomo? Gracias por tu pregunta, muy interesante. Sí, ahora sabemos que lo que llamamos átomos tiene partes más pequeñitas. Y de hecho, algunas de ellas quizás ya las has sentido, porque uno de los componentes del átomo, que es el electrón, es lo que forma, por ejemplo, la corriente eléctrica que usas en tu casa, y un electrón es más pequeño que un átomo. Entonces sí hay cosas más pequeñas que los átomos, incluso todavía más pequeñas que los electrones. ¡Wow! Muchas gracias, Juan. A ti, Ale. Hola Juan, yo también tengo algunas dudas. ¿Cómo podemos ver los átomos? Híjole, es una pregunta muy interesante que ha llevado a la gente de ciencia a realizar muchos experimentos para poder ver realmente a los átomos. Para poder ver un átomo, sí se puede ver, pero primero tenemos que decir qué significa ver. Y ver, de alguna forma, es que, como por ejemplo, si tú estás en una habitación muy oscura, pues no ves nada. Necesitas encender la luz para poder ver. Eso de encender la luz es necesario porque tú ves las cosas por la luz que reflejan. Si no tiene luz que reflejen, no la puedes ver. Entonces, sí puedes ver a los átomos, pero entonces los tienes que iluminar con luz o con algo para que entonces tú los puedas ver. Pero entonces son tan pequeños los átomos que no los puedes ver, incluso si los iluminas muy bien, con tus ojos. Necesitas unos instrumentos especiales para poder aumentar tu capacidad de visión. Entonces inventaron microscopios y luego después unas cosas que se llaman microscopios electrónicos, y después otros microscopios que se llaman de fuerza atómica, y así fueron inventando muchas cosas, instrumentos cada vez más poderosos para poder ver a los átomos, hasta que actualmente ya somos capaces de fotografiar a átomos con instrumentos muy elaborados, pero se necesita entonces un instrumento de observación muy elaborado, que son refinamientos de lo que llamamos microscopios para poder ver a los átomos. ¡Qué interesante! Gracias por la respuesta, Juan. Y Juan, ¿de qué se forman los átomos? Los átomos, como te había dicho, tienen partes, y entonces si tú ves un átomo, el átomo es como un núcleo, así como algo sólido, y alrededor tiene electrones. Entonces el átomo tiene electrones y un núcleo. Pero el núcleo, si le golpearas suficientemente fuerte, también te darías cuenta que tiene componentes, y esos componentes se llaman protones y neutrones. Pero como somos muy, muy curiosos, hemos golpeado los protones tan fuerte que hemos roto a los protones y nos hemos dado cuenta que adentro de los protones hay otras partículas más pequeñitas que se llaman quarks. Entonces,
lo que forman los átomos es como por estructuras, como por pedacitos, ¿no? Hay electrones que se están moviendo alrededor del átomo, el núcleo está formado por protones y neutrones, y los neutrones están hechos a su vez de quarks, que ahora creemos que son las partículas elementales de las que está hecha la naturaleza, o al menos una parte de la naturaleza. Muchísimas gracias, Juan. Los átomos son muy interesantes. Sí, Ale, a mí también me parece muy interesante. Pero Juan, ¿hay más de un tipo de átomo? Sí, de hecho, los átomos, como te había dicho, estaban hechos de protones, neutrones y electrones. Pero entonces son como tus legos, ¿no? Tienes protones, neutrones y electrones. Entonces, si tú juntas un protón con un electrón, eso forma un átomo y a eso le vamos a llamar el átomo de hidrógeno. Pero entonces también puedes decir, bueno, ¿qué pasa si junto 2 protones, un neutrón y 2 electrones? Entonces tendrías otro tipo de átomo que le llamamos el de helio. Y así podemos ir con nuestros legos, que son los protones, los neutrones y los electrones, ir armando átomos cada vez más grandes, de tal manera que tenemos distintos tipos de átomos. Cada tipo de átomo corresponde a lo que llamamos un elemento químico. Entonces, por ejemplo, cuando te regalan en tu cumpleaños una medallita que está hecha de oro, el oro es un elemento químico y está hecho solamente de átomos de oro. O si te regalaran una medallita de plata, la plata es un elemento químico y entonces está hecha de átomos de plata. Y el aire que respiras está hecho de hidrógeno y el hidrógeno es un elemento químico, entonces está hecho de átomos de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y así tienes alrededor de más de 100 diferentes tipos de átomos. No sabía que existían todos esos tipos. Gracias por la respuesta, Juan. Oye, Juan, y yo tengo una pregunta. Si yo quisiera estudiar los átomos, ¿qué tengo que estudiar? ¿Física, química, biología? ¿Quién estudia los átomos? Entonces, los átomos originalmente, digamos, a nivel histórico, lo empezaron estudiando los químicos. Entonces fueron los químicos los primeros que lograron aislar los elementos químicos, estudiando reacciones químicas, y a partir de eso se dieron cuenta que tenían fenómenos muy interesantes para tratarlos de entender. Y ahí es donde surgieron los físicos que crearon la teoría para explicar el comportamiento a nivel atómico. Y entonces, si tú quieres estudiar los átomos, depende un poco al nivel que lo quieras estudiar. Al nivel de poder manipularlos para hacer nuevas cosas, estudia química. Si quieres estudiar cómo funcionan los átomos y por qué se comportan de esa manera, podrías estudiar física. Muchas gracias, Juan. Ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Juan, pues creo que se nos ha terminado el tiempo, pero seguro a nuestros Eureka amigos están muy interesados y esperemos que a alguno de ellos les guste estudiar física o estudiar química, porque a mí sí me parece muy, muy interesante. Seguro, sí, aquí los esperamos. Bueno, Juan, muchas gracias y nada más dime, ¿es muy difícil estudiar entonces física o química? ¿O nada más es cuestión de ponerse uno como muy aplicado en la escuela? ¿O cómo? ¿Qué nos recomiendas? Yo recomiendo que sí, es como si cuando a mí me dijeran, ¿es muy complicado jugar fútbol? Y yo diría, sí, para mí sí, ¿no? Pero otro niño diría, no es nada difícil, lo que tienes que hacer es correr y seguir la pelota y cosas por el estilo y entrenar mucho. Tienes que entrenar todos los días porque si no, pues entonces no te vuelves tan hábil como otros niños. Cualquier carrera, incluyendo física, que siempre dicen que es súper difícil y demás, es un entrenamiento que recibimos todos los días y entonces necesitamos práctica. Y esa práctica empieza desde muy pequeños. Entonces cuando nos dicen, haz esta suma, pues ahí tenemos que empezar con la suma, luego la resta, la multiplicación, la división y así nos vamos durante muchos años entrenando, pero cualquier persona puede ser físico o químico. Pues muchísimas gracias, Juan, de haber estado en este programa Eureka Amigos. Te mandamos un Eureka abrazo hasta donde estás y nos vemos pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Juan. Adiós, Bruno. Adiós, Ale. Gracias por tus preguntas. Muy interesantes las preguntas que me hicieron. Adiós, Juan. Adiós, Ale. Adiós. Eureka Amigos, un espacio de ciencias para niñas y niños. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura,
Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Hola, mi nombre es Arely Granados Martínez y vivo en Coronel, Guanajuato y estudio en la telesecundaria 518. Mi pregunta es, ¿cuánto mide el átomo? Hola, Arely. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, los átomos, dependiendo del tipo de átomo, es el tamaño, pero en general son muy, muy pequeños. El átomo más pequeño, que es el átomo de hidrógeno, mide algo así como si tomaras 1 metro y lo dividas en 1 millón de partes, y luego a ese millón de partes lo vuelves a dividir en 1 millón de partes, y a ese pedacito que te queda, lo tomas 120 de esos pedacitos, y eso es lo que medirá el átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno mide 120 millonésimas de metro, aunque hay átomos un poco más grandes, como por ejemplo el átomo de uranio mide unas 3 veces más que un átomo de hidrógeno. Entonces mide algo así como unas 300 partes de millonésima de metro. Hola, mi nombre es Maximiliano Alcántar Cruz. Estudio en la escuela telesecundaria número 36 de Tarandacuaro, Guanajuato. Y mi pregunta es, ¿quién descubrió el átomo? Hola Maximiliano, muchas gracias. Mira, ¿quién descubrió el átomo? No es una respuesta que tenga un solo nombre. En realidad el átomo o la historia del átomo involucra a muchas personas y entonces no es que alguien haya descubierto el átomo, sino que poco a poco se fue dando las bases para que pudiéramos decir que actualmente la naturaleza está hecha de átomos. Entonces los primeros que propusieron la idea fueron los griegos, Demócrito y Leucipo y su grupo. Muchos años después, en la Edad Media, aparecieron los alquimistas. Los alquimistas, el nombre alquimista viene de una palabra árabe, alquimia, que significa piedra filosofal. Entonces los alquimistas eran unas personas que estaban tratando de encontrar la piedra filosofal. Y la piedra filosofal era aquella piedra que te iba a dar vida eterna. Y entonces ellos estaban buscando esta cosa. Pero al estarla buscando empezaron a hacer experimentos. Y con los experimentos empezaron a descubrir que había ciertos elementos que duraban más que otros, como por ejemplo el oro, la plata, el mercurio, y los fueron separando. Después de eso apareció John Dalton, que era un científico inglés, y él tomó la idea de los griegos, la idea de los átomos, y nuevamente propuso que la materia, toda la materia que conocemos, está hecha de átomos. Combinado con las ideas, o más bien con los descubrimientos de los alquimistas, se dio cuenta de que los alquimistas habían descubierto ciertos elementos que tenían propiedades fundamentales muy parecidas a las de los átomos. Y fue después Mendeleev, cuando intentó hacer una clasificación de todos estos elementos químicos que habían descubierto los alquimistas, que entonces se dieron cuenta que se podían clasificar y que embonaban todos dentro de un modelo atómico. Entonces, en resumen, uno podría decir, bueno, pues quizás los que descubrieron los primeros átomos como tal fueron los alquimistas, pero no sabían que lo habían hecho. El que realmente se dio cuenta de que esos eran átomos fueron los experimentos de Rutherford a finales del siglo XIX, en los cuales efectivamente mostró que los elementos como la plata o el oro estaban hechos justamente como un átomo, como una estructura que no se puede dividir a menos que la golpees muy fuerte. Mi nombre es Yadira Moreno Elizondo. Estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 22 del municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Mi pregunta es, ¿dónde podemos encontrar los átomos? Hola Yadira. Los átomos se encuentran en todas partes. Eso es lo más sorprendente. Toda la materia que vemos nosotros aquí en la Tierra esencialmente está hecha de átomos. Lo que sucede es que los átomos son tan pequeños que pues, entonces no los podemos ver individualmente. Pero en realidad, si tú tomas tu cuerpo está hecho de células y las células están hechas de órganos más pequeñitos como tu núcleo, tu ADN. Entonces, si tomaras, por ejemplo, tu ADN está hecho de moléculas, de proteínas, y esas proteínas están hechas de moléculas y las moléculas están hechas de átomos.
Entonces siempre todo lo que observas en la naturaleza está hecho de átomos. Entonces los átomos los encuentras pues en todas partes. Soy Sofía Hernández Ferreira de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez de Acámbaro. Mi pregunta es, ¿qué tipo de átomos podemos encontrar en el cuerpo humano? Hola Sofía, muchas gracias. Mira, el cuerpo humano está hecho esencialmente de 4 tipos de átomos y es fácil de acordarse por la siguiente palabra, chon. Entonces la C representa el carbono, la H el hidrógeno, el O el oxígeno y la N el nitrógeno. Esencialmente esos son los elementos que forman la gran mayoría de nuestro cuerpo humano. Pero en realidad puede haber otros muchos elementos como fósforo, hierro y otros más, ¿no? Muchísimos otros elementos, pero en muchísima menor cantidad. Casi todo está hecho de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y lo puedes ver muy fácil porque el 70% del cuerpo humano está hecho de agua. Y el agua es H2O, es hidrógeno y oxígeno. Entonces, efectivamente, la mayor cantidad es hidrógeno, oxígeno. El resto de las moléculas tienen carbono y nitrógeno en su mayoría. Entonces, serían los principales 4 elementos que forman el cuerpo humano. Mi nombre es Alma Rosa Pérez López. Estudio en la secundaria técnica número 2 de Salvatierra y mi pregunta es, ¿cuál es el átomo más grande? Hola Alma, mira, los átomos, el átomo más grande es el átomo de novelio, que es el último átomo descubierto y es el átomo que tiene más protones y más electrones. De hecho, así te puedes imaginar, el átomo más pequeñito es el que tiene menos protones y menos electrones, es el que tiene un solo protón y un electrón, que es el de hidrógeno, y así te vas en la tabla periódica, hidrógeno, helio, litio, sodio, todos esos van a ir aumentando porque tienen más protones y más electrones. Entonces el átomo más grande es el átomo del novelio, que tiene 102 protones. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Pues continuamos con la parte favorita de Pau. ¿Saben cuál es? Sí. La adivinanza y el trabalenguas. La adivinanza y el trabalenguas. ¿Qué les parece si hoy empezamos primero con el trabalenguas? Pongan mucha atención porque dice así. Mi caballo pisa paja. Paja pisa mi caballo. ¿Ahora ustedes? Mi caballo pisa cabo. Mi caballo pisa paja, paja pisa el caballo. Muy bien. Bueno, ahora vamos con la adivinanza. Está un poquitito difícil, pero yo sé que ustedes y todos nuestros Eureka amigos son muy listos y lo van a poder adivinar. Dice así. Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Quién soy? Otra vez, Pau, está muy difícil. El reloj. Entonces yo nada más no pude. ¿Ven? Yo sabía que son muy inteligentes y que lo iban a adivinar. Bueno, ahora ¿qué les parece si vamos con los saludos especiales del día de hoy? Yo le mando saludos a mis abuelos de Guanajuato y en San Miguel, a mi hermana Regina y a mis amigos de la escuela y a mi maestra Denise.
Mis saludos de hoy son para Miss Marilyn, mi maestra de español, para Teacher Vale, mi maestra de inglés, y para mi abuelita Arcelia, que me escucha desde Guanajuato. Muy bien, pues mis saludos son para Gaby Gutiérrez, que nos escucha desde el Museo Duyes, y para Edgar Delgado y Edgar Noé, los dos tocayos. Bueno, pues yo hoy le quiero mandar saludos, hace mucho que no le mandamos saludos a Claudia Ríos, nuestra productora, que gracias a ella tenemos este programa. Muchos saludos, Claudia. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Eureka Hasta amigos. la próxima semana, Eureka amigos. Adiós, síganos escuchando. Adiós, Eureka amigos. Escúchenos las próximas semanas. Eureka. 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 Eureka amigos. Un espacio de ciencia para niñas y niños. Programa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Idea original, conducción y contenido, Artemisa Helguera. Guión, conducción y contenido, Paulina Vázquez. Conductores, Alejandra Padilla, Bruno Cisneros y Aria Yepes. Voces Mambo de la Ciencia, Aimé y Ania Morales. Producción de imagen y marketing digital, Denise Balandrán. Contenido gráfico y fotografía, Ilse Narváez. Grabación, edición, diseño sonoro y mezcla, Claudia Ríos. Esta es una producción de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado de la Universidad de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Educación del Estado. Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.